La exposición del día de hoy, tal como lo he preparado, está dirigido específicamente para los directores de institución educativa que por primera vez están asumiendo una encargatura de mayor responsabilidad, como es la dirección de una institución educativa. Al final, obviamente, va el bloque de preguntas, pero sí he podido organizar con referencia a todos los regímenes laborales que ahora el director tiene a su cargo, porque ya no solamente trata con procedimientos administrativos referidos a la ley de la reforma, sino que también hay normas específicas para auxiliares de educación, para personal de la ley de la carrera del decreto legislativo 276 y ahora con el personal de contratación administrativa de servicios CAS. No, lo mismo nos sucede en la UGEL, ¿no? Nos quieren hacer una consulta y la primera pregunta que hacemos es ¿de qué régimen es? Para podernos ubicarnos en el mapa de todas las normativas que existen y poder dar una respuesta apropiada. Siguiente, por favor. Muy bien, la primera, donde me voy a explayar más minutos de todas las 4 temas que voy a tocar, es el de contrato docente. La norma que rige este contrato para este año es el Decreto Supremo 015-2020, que es el mismo que se utilizó para la contratación el año pasado, y el Decreto Supremo 001-2022, el cual incorpora a la 015 las disposiciones respecto, principalmente, ¿no? De todo lo que ha sacado, las disposiciones respecto a la renovación de contrato para los docentes de SECPRO, ¿no? De Educación Técnica Productiva, principalmente. Después de la 015, todo está casi igual. Bien, gracias. Las modalidades de contratación es la contratación directa, la contratación por resultados de la PUM y evaluación de expedientes y la contratación excepcional. Esta lámina la he colocado porque de aquí en adelante voy a tratar solamente el tema de esta norma, pero que está vinculado con la actuación del director de institución educativa. El resto de la norma no. ¿Por qué? Porque, bueno, ya está la norma que se puede consultar. 1, 2, hay un comité específicamente conformado para todo el proceso de contratación docente en la UGEL, que ve toda la jurisdicción, pero en este caso esta exposición está referida a la actuación del director. La contratación directa, ¿para quiénes es? Para los beneficiarios de una beca a través de PRONAVEC en plazas que determine el Minedu. En este caso hay 2 o 3 plazas, creo, para la institución educativa de comunidad Chipiva, que han sido consideradas para esta contratación directa, pero que sin embargo no se ha presentado nadie, ningún becario de PRONAVEC para ser contratado por estas plazas. Por tanto, estas plazas están pasando para convocatoria por la siguiente modalidad, que es por PUC. Para contratación directa también se consideran las instituciones educativas por convenio que tengan la facultad de proponer al personal docente, ¿no? Y las del área curricular de educación religiosa de una institución educativa, que tiene que venir obviamente con la propuesta de la ODEC. La siguiente modalidad de contratación es la contratación por resultados de la PUM, Prueba Única Nacional, y evaluación de expedientes, que tiene todo un procedimiento. En este momento participan los postulantes ubicados en el cuadro de méritos, como saben, por consecuencia de la anulación del concurso de nombramiento, se ha validado la Prueba Única Nacional del 2019, y por tanto va a haber adjudicación. Ahí ha habido bastante confusión. Pensaban que se iba a volver a renovar en el 2022 a los contratados del 2021. No es así. Solo esto es para el personal de la educación técnico-productiva de CEPROS con evaluación y todo. Y para el caso de los demás docentes, nuevamente se inicia con todos el proceso de adjudicación en acto público. La evaluación de expedientes están considerados aquellos, en primer lugar, cuando se acaba un cuadro de mérito, ¿cierto? Cuando se acaba un cuadro de mérito,
se procede a hacer una convocatoria de evaluación de expedientes, que ahí se pueden inscribir titulados, bachilleres, egresados con estudios no concluidos, con especialidades difíciles de conseguir, ¿no? Y aquí tienen la oportunidad, bajo un cuadro de méritos que se hace por esta evaluación de expedientes, también poder ser adjudicados. Finalmente, la tercera modalidad de contratación es la contratación excepcional. Esta está dirigida para plazas vacantes en reemplazo de licencias con o sin goce de remuneraciones, por reemplazo de vacaciones hasta 30 días. Este es nuevo y solo es específico para los directivos con aula a cargo, nada más. Continúo. Por suspensión del servicio educativo por huelga, que también desde el año pasado se incorporó, por reemplazo del profesor con medida preventiva y plazas no cubiertas en el contrato por resultados, que es la vista anterior. Sí, por favor, el que esté manejando las diapositivas, le aviso cuando pueda cambiar de lámina para poder explayarme en los puntos. No todo está escrito en el PowerPoint por un tema de didáctica. Bien, ahora sí, siguiente, por favor. Muy bien. Aquí en las tres columnas que han visto en la anterior hay participación del director de institución educativa. Aquí en la contratación por resultados de la PUN, en el numeral 7.3.9 dice, al concluir cada convocatoria de PUN, o sea, cuando se acaba, el comité informa al área de recursos humanos la relación de las horas de libre disponibilidad que sea menor o igual a 20 horas que no han sido adjudicadas, para que sea comunicado a los directores de las instituciones educativas para que efectúen su propuesta en la contratación excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Acabamos, por ejemplo, la especialidad de comunicación. Se acaba la lista de la PUN, el cuadro de mérito de la PUN, y me han quedado horas menores a 20 horas y no fueron adjudicadas. Termina el comité, reporta, bueno, en este caso la presidenta del comité de contrato docente es la jefa de recursos humanos, o sea, la que habla, yo misma me comunico, y se hace un oficio múltiple en el cual se reporta la lista de todas estas plazas no adjudicadas con todos los datos que se requiere, institución educativa, motivo de la plaza, número de horas, colegio, modalidad, de tal manera que el director tome conocimiento de estas plazas e inmediatamente pueda proponer para contratación excepcional. Por eso quería rescatar estas tres columnas anteriores, porque en las tres puede intervenir el director de institución educativa para cada una de las plazas que se están quedando sin ser adjudicadas. En este caso hablamos de las que son de menos o igual a 20 horas. Siguiente, por favor. En la segunda columna veíamos lo que era la contratación por evaluación de expedientes. Ya hemos dicho que la evaluación de expedientes es cuando se acaba el cuadro de méritos, todavía tengo plazas vacantes, ya no tengo cuadro de méritos de PUN, convocamos, ¿no? Se adjudica, obviamente, por orden de mérito, y aún así me sigue quedando plazas vacantes no adjudicadas, el procedimiento es el mismo. Al concluir cada adjudicación, el comité informa al área de recursos humanos la relación de vacantes no adjudicadas. Recuerden que la lámina anterior eran las horas menos de 20. En este caso, en contratación por evaluación de expedientes ya nos libera las vacantes no adjudicadas en cualquier número de horas, porque el numeral 7415 dice que debe de comunicarse a los directores de institución educativa para que efectúen su propuesta por contratación excepcional. Entonces, ustedes ven que hay una participación del director, acaba el cuadro de méritos de PUN y quedan horas, puede ser a propuesta del director. Acaba contratación por evaluación de expedientes y quedan vacantes no adjudicadas, puede ser a propuesta del director. La condición en estos dos casos es que haya una comunicación del área de recursos humanos donde le comunica al director
estas plazas A, B, C, D no han sido adjudicadas y por tanto pasan, a propósito del numeral que le compete, a ser de propuesta del director. No es que cada uno ve y propone nada, simplemente tiene que esperar la publicación que se hace al día siguiente o a los 2 días de que se termina la adjudicación, se publica, o al menos juntamos 2, 3 especialidades, y con eso se puede hacer la propuesta. Siguiente, por favor. Esta es la que más regularmente se utiliza, que es la más conocida, la del numeral 7.5, que es la contratación excepcional. Esta modalidad es a propuesta del director de institución educativa y es atendida directamente por el área de recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ir al comité para ser adjudicado. La propuesta va directamente a buzón de comunicaciones con los documentos que ya le voy a indicar y pasa directamente al equipo de administración de personal para hacer el procesamiento correspondiente. ¿Cuáles son estas? Que atiende recursos humanos en las horas o plazas vacantes no adjudicadas informadas por el comité de contratación docente. Como ya nosotros tenemos las plazas, ya tenemos conocimiento de las plazas que se han quedado sin adjudicar, entonces ya sabemos en cuáles el director tiene autorización para proponer. También cuáles atiende directamente el área de recursos humanos en las vacantes para el reemplazo del profesor ausente con licencia COC y sin goce de remuneraciones por un periodo de hasta 30 días y como se los mencioné hace un momento, para cubrir las vacaciones de director con aula a cargo, que eso es sí o sí en 30 días nada más. Director encargado con aula a cargo o director titular con aula a cargo debe de tomar sus vacaciones 30 días consecutivos. A él sí no le corresponde tomar partido. ¿Por qué? Porque tenemos ya la autorización para hacer un contrato que pueda reemplazar su plaza de docente, ¿no? Y otro asumir la posta en el tema de la encargatura. Siguiente, por favor. Dice, el director de IE, en coordinación con los miembros del CONEI, podrán proponer ante la UGEL a quien cumpla con los requisitos de formación general específicos y no incurra en alguno de los impedimentos estipulados en el numeral 644. Esto lo he mencionado, ¿por qué? Porque si bien los directores muy bien presentan su expediente, se aseguran de que revisar el anexo 3, que habla de los requisitos generales y específicos, a veces no revisan el numeral 644, que nosotros sí lo hacemos al momento en que nos llegan los expedientes y los expedientes rebotan o porque tiene un registro sancionado o está en REDAM o tiene otro contrato o no está bien comunicada la plaza y todo ello, ¿no? Entonces siempre aquí la recomendación de esta lámina es no solamente que su candidato que está siendo propuesto con el visto bueno del CONEI no solamente reúna los requisitos, sino que también no tenga impedimentos. La siguiente, por favor. Muy bien, dice aquí, el director de institución educativa, en coordinación con los miembros del CONEI, podrán proponer... ¿Esta está repetida? A ver, pásalo, por favor. Está repetida, creo. Siguiente, por favor. Ajá. Estaba con sueño, creo, a la hora de hacer el PPT. Ya. La participación de la I en la contratación excepcional, cuando hablamos de los requisitos, ¿no? Generales, específicos, dice a qué requisitos se refiere. Que cumpla con los requisitos mínimos de formación general y específicos contenidos en el anexo 3 del Decreto Supremo 015-2020. Aquí he puesto un pantallazo solo de la primera página del anexo 3 para resaltar, ¿no? Porque también tienen que tomar en consideración ustedes que los requisitos de formación académica también se atienden o se proponen en orden de prelación excluyente. Si por favor pueden revisar sus micrófonos para poder continuar. Gracias.
¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, hay una plaza vacante de educación inicial por licencia y el director de institución educativa X nos presenta una propuesta de un bachiller, ¿no? Entonces, eso también lo observamos porque obviamente hay muchos titulados, o al menos en el mercado, ahí se puede conseguir un profesor licenciado, entonces debe tener también la cautela. Ya si estamos noviembre, diciembre, donde ya son escasos, se entiende, pero a inicios, mediados de año deben procurar verificar el cumplimiento de este orden de prelación. También mucho cuidado cuando a ver, voy a darles un ejemplo aquí, un ratito, voy a abrir mi anexo 3. Por ejemplo, aquí, EBR secundaria, EVA avanzado, área curricular de inglés. EVA avanzado, área curricular de inglés, te dice título de segunda especialidad o título de profesor o licenciado en educación, y te dice además experiencia mínima de 2 años lectivos en EVA, ciclo avanzado y en la especialidad de inglés o lengua extranjera. A eso se refiere cuando habla de los requisitos específicos. Ya no solamente el título de la especialidad, que sería la formación general, sino que hay que mirar bien el anexo 3, que cumpla los requisitos específicos para la plaza que está solicitando sea cubierta. Ese es el objetivo de esta lámina, el cual se presenta. Siguiente, por favor. Los directores de institución educativa, al momento de elaborar, confeccionar el expediente, no necesariamente lo hacen ustedes, mayormente lo hace el profesor, que es el interesado, y lo presenta el director. Deben tener mucho cuidado de que venga completo el expediente, porque la mayor parte de las devoluciones que hacemos es porque falta documentación al expediente. Esto lo encuentran en el numeral 7.52 de la norma técnica, y que dice, tiene que venir en primer lugar con el oficio del director de institución educativa, con los datos de la plaza, ¿no? Motivo de la vacante, de cuándo a cuándo, qué nivel, ¿no? El acta propuesta con el visto bueno del CONEI, la hoja de vida documentada, ¿no? Va el título y todo ello, la fotocopia del DNI, el título escaneado por ambos lados más registro en la SUNEDU. Si bien esto no está en la norma, cuando te dice hoja de vida documentada, obviamente estamos considerando que va el título, por eso es que lo he resaltado, viene escaneado por ambos lados y con la impresión del registro en SUNEDU. Los anexos también son muy importantes. El anexo 1, que también la norma no lo indica, pero más adelante en otro artículo por ahí lo pone, tiene que venir obviamente con el anexo 1, que es el contrato de servicio docente, con los datos llenos, ¿no? De la plaza, del colegio, y firmado por el docente. De ahí viene el anexo 5, que es la declaración jurada para el proceso de contratación, que dice que no tiene más de 65 años, que no ha sido sancionado y todo ello, ¿no? El anexo 6, que es la declaración jurada de registro, el REDAN es el registro de deudores alimentarios morosos, el REDERESI, que es el registro de deudores de reparaciones civiles, ¿no? Por este tema del terrorismo, el registro nacional de sanciones del servidor civil. Esto es en la página web de Servir, también tiene que declarar que no tiene ningún registro o no está sancionado en ese momento o no está inhabilitado, y también que no tiene o no ha sido condenado por delito doloso. Todo eso está en la declaración jurada 6. En el anexo 7, la declaración jurada de parentesco y nepotismo. Esto es referente a los funcionarios de la UGEL o a los miembros de la comisión de contrato docente. Tiene que declarar si hay parentesco o no hay parentesco, y si lo hay, tiene que escribir el nombre de quién es el familiar y qué nivel de parentesco, de consanguinidad o de afinidad tiene. El anexo 8, que es la declaración jurada de doble percepción de remuneraciones en el Estado. Más adelante lo vamos a tocar con un poco más de ampliación.
Y el anexo 9, un ratito, de la declaración jurada de elección del sistema de pensiones, que también es un dato valioso porque después tenemos muchos problemas porque se registra en otro sistema de pensiones, sacamos la resolución así, va a la planilla así, y después el problema es cómo hacemos para transferir de una FP a otra FP o de la FP a la ONP, es un tremendo problema y hay que asegurarse que los docentes llenen bien su información. Como recomendación general, además, los anexos deben estar debidamente llenados, firmados, y si pide huella digital, huella digital. Debe estar foliado, debe estar escaneado, y no foto, de preferencia no foto, de preferencia, no digo totalmente, porque algunos obviamente no tienen los recursos para tener una computadora y simplemente lo escanean y con el celular lo convierten en PDF. Debe ser legible sí o sí, porque si no es legible, definitivamente también se devuelve el expediente. El formato es PDF en un solo archivo, si no trámite documentario, buzón de comunicaciones, te lo devuelve. Y también no debe pesar más de 20 megas, porque también no pasa por el correo o se lo devuelve trámite documentario. Un añadido adicional para los directores que recién empiezan en estas lides, los anexos en Word los puede bajar en este link, puede entrar a la página web de convocatorias para docentes UGEL 2 y ahí puede encontrar todos los anexos o el docente que va a ser propuesto para que lo llene y de ahí, bueno, lo firme y lo presente con su expediente. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Sobre la doble percepción de ingresos, es un tema bastante álgido, si bien la norma contempla, la Constitución inclusive contempla que puede haber, que no hay doble percepción de ingresos, salvo por función docente. Lo que he hecho aquí es copiar la lámina tal cual fue dada en la exposición que dio la Dirección Técnico Normativa de Docentes, para que no haya error de transcripción, ¿no? Y dice que si bien no se restringe el desempeño de 2 puestos a tiempo completo en atención a la Constitución Política, para que se configure la excepción de esta prohibición de dobles ingresos, que es lo básico, que no haya pues sobreposición de horarios de trabajo, ¿no?, en ambos vínculos laborales, y que tampoco haya un tema de distancia. Una jornada no puede afectar a la otra jornada. Dice, para acceder a una doble percepción, él o la postulante debe presentar los horarios de trabajo ante el comité para que pueda adjudicar una vacante docente como función adicional. Pero en este momento estamos dando los lineamientos para los directores de instituciones educativas. Entonces hay muchas consultas y me dicen, yo quiero proponer a un docente, pero ya está contratado en otra institución educativa. Bueno, en este caso, como bien se dice, no puede haber transposición de horarios y la prioridad la tiene, porque recuerden que en algunos casos se hará presencial y en otros casos se hará semipresencial, la prioridad la tiene la atención del servicio educativo. Y en este caso, el director sí o sí tiene que adjuntar los 2 horarios, ¿no? Tanto si tiene un servidor, una propuesta que ya trabaja unas horas en otro lugar, tiene que adjuntar, tiene que pedirle al profesor que traiga su horario firmado, sellado por el colegio, más el horario de su colegio. O sea, los 2 horarios, si no, tampoco pasa ese expediente, porque lo que se hace es verificar que obviamente que no haya sobreposición de horarios y tampoco el tema de la distancia entre instituciones educativas, ¿no? Tiene que ser equidistante, cerca. También dice por aquí, en caso la UGEL en aplicación del control posterior detecte el incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral, se resuelve el contrato adicional y se inicia el proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan. Aquí les cuento como anécdota, voy a llamarlo anécdota, algunos profesores,
sorprenden pues a la hora del momento de la adjudicación. ¿Por qué? Porque ya han sido adjudicados en otra UGEL, en ese momento no tenemos conocimiento, y la ventaja de hacer virtual es que puedes estar en 2 lugares a la vez ahora, con computadora, celular, como lo estoy yo en este momento, y se adjudica en una UGEL y se adjudica en otra UGEL. Y como estos 2 años hemos hecho trabajo remoto, la cantidad de casuística que hemos tenido es bastante. Comité adjudica, saca la resolución, empieza a trabajar, nadie se da cuenta, no es cierto. La dirección técnico-normativa de docente cada mes o cada 2 meses, dependiendo de ellos, saca un reporte del Nexus a nivel nacional. Y ahí es donde detecta que hay doble contratación, inmediatamente pasa a las UGELes, no pasa a las UGELes la lista y nos pide a nosotros inmediatamente que sustentemos por qué el comité ha hecho esa adjudicación teniendo el docente otro contrato. ¡Oh, sorpresa! Bien, en ese momento nosotros revisamos los antecedentes de la adjudicación, primero del contrato, si hubo o no presentación de los 2 horarios. Si no hubo presentación de los 2 horarios, que es lo que mandamos a DITEN, que es lo que nos salva, ¿qué hacemos? Enviamos el video de la adjudicación. Por eso, si han tenido oportunidad de participar en la adjudicación, han visto que preguntamos, ¿tiene usted contrato en otra UGEL en este momento o percibe otra remuneración? No, no tengo. Ya, para eso es, para enviarle al Ministerio de Educación que no es responsabilidad del comité haber hecho una segunda adjudicación. ¿Por qué? Porque eso trae responsabilidades. Entonces, ¿a quién se traslada estas responsabilidades? Al docente que quiso sorprender a este comité, que estuvo cobrando doble percepción de sueldo y más aún, hasta de provincias hemos tenido, uno de Chachapoyas y que trabajaba en Lima, una señora de Arequipa y que trabajaba en la UGEL 2. Esos casos hemos tenido y se han detectado de esa manera. ¿Por qué lo resalto? Porque en este caso a los directores de institución educativa pasa lo mismo. No, hacemos el contrato según la propuesta, está todo bien, pero nos va a llegar igual el reporte de DITEN si llega a ser el cruce y este docente está contratado en otra UGEL, en otro colegio. Por eso es importante la declaración jurada de la doble percepción y que adjunte sus horarios en caso sí declare que está percibiendo remuneración en otra institución educativa. Dice además, de manera excepcional, para la cobertura de las horas vacantes, ojo, para la cobertura de las horas vacantes señaladas en el numeral 631 literal C, se permite que pueda darse, esto es nuevo, ¿no?, para este año, se permite que pueda darse más de 2 adjudicaciones a la misma persona, ojo, adjudicaciones a la misma persona, siempre que ésta no exceda en su sumatoria general la jornada de 30 horas pedagógicas. Seguramente que también en el colegio va a suceder, porque he recibido consultas el año pasado, que tenía un docente, tenía las 2 especialidades, por ejemplo, comunicación inglés, tenía horas sueltas, o ya tenía 18 horas de contrato y si podía cubrir las 12 horas de inglés teniendo los requisitos. Ahora sí se puede, dice en la sumatoria general no exceda las 30 horas, obviamente tiene que adjuntar los 2 horarios, la de comunicación y la de inglés en este ejemplo, ¿no?, para demostrar que no hay incompatibilidad horaria y bueno, y en el tema de la distancia también, si es con otro colegio, tiene que demostrarlo con la constancia y el horario que se presenta. Bien, seguimos por favor, la siguiente lámina. Anotaciones respecto a plazos. Recuerden que en contratación docente me estoy explayando, el resto de temas es más puntual, pero acá sí quiero explayarme porque ya estamos en pleno proceso de contratación docente. ¿Qué pasa para cubrir una licencia sin goce de haber de profesor nombrado? Esto lo pongo como una alerta porque si bien no tiene que ver directamente con el tema del contrato docente, sí lo tiene que ver con la cobertura de la plaza para un contrato, ¿no? El profesor, en la resolución viceministerial 123 que salió el año
2021, en el mes de mayo, dice, el profe, perdón, voy a tomar agua. El profesor debe presentar su solicitud escrita de manera presencial o virtual dirigida a su jefe inmediato, en este caso el director de institución educativa, con una antelación mínima de 15 días hábiles. Acuérdense, en la gestión anterior, la política institucional era que se presentara con 30 días calendario, y hasta que salió esta norma de la RBM 123, ahora sí lo estipula, que son 15 días hábiles, o sea, 3 semanas más o menos, ¿no? Calendario, antes del inicio de la licencia que está pidiendo. Y además debe contar con la autorización expresa del jefe inmediato, para lo cual se tiene en cuenta la razón del servicio. El concepto razón del servicio lo pueden encontrar más explayado en el Decreto Supremo 015, ustedes más que yo lo saben, el tema de la necesidad del servicio educativo. Dice aquí, el jefe inmediato otorga la conformidad por escrito en un plazo no mayor de 2 días hábiles al docente, obviamente que pide la licencia, pudiendo denegarlo, diferirlo o reducir el plazo de esta licencia. Esta es la potestad que le da la norma al director de institución educativa. Él puede decir, ya no es como el año hasta antes de esta norma, que le pasaban a la UGEL, y la UGEL con la potestad que tenía decía no, por necesidad de servicio no se autoriza la licencia. Ya no es así. Esto ha sido delegado a los directores de instituciones educativas. Y recuerden, ahí lo ven con letra roja, la sola solicitud no da derecho a la licencia. Entonces, lo que sí o sí, cuando ustedes vean o reciban esta solicitud de licencia, primera revisión, si tiene o no, si ha sido presentada o no, con los 15 días hábiles antes del pedido. Inmediatamente, antes de los 2 días hábiles, deben contestarle, sí, te acepto la licencia, no, no te acepto la licencia, no sabes qué, a partir del otro mes, o simplemente mejor tómalo el otro mes. O sea, estas disposiciones, esta lo puede tener, esta discrecionalidad, para ser correctos, esta discrecionalidad la tiene el director de institución educativa. Luego de eso, ahí recién el director manda la solicitud de licencia, dice que el FUC se eleva con oficio a la UGEL, adjuntando esta conformidad en la que les he comentado en la línea anterior, adjuntando la copia de esta conformidad que se ha otorgado al profesor. La UGEL evalúa el cumplimiento de la norma, obviamente, y emite el acto resolutivo. Esta resolución es la que se comunica al Comité de Contratación Docente para que cubra la plaza a través de adjudicación en acto público. Por eso es importante los 15 días hábiles, porque si usted le acepta la excepción del plazo, ¿no?, que creo que está en la siguiente lámina, simplemente ya nos dejó sin piso para adjudicar con el tiempo correcto al comité, para poder convocar, peor si no hay de la especialidad y no hay docente para cubrir esa plaza. Siguiente, por favor. Aquí hay otro tema. Para cubrir una renuncia de docente contratado. También sucede, hay un contratado que, bueno, ha tenido otra oportunidad o simplemente renuncia, se va. ¿Y qué dice la norma? En caso de renuncia o retiro voluntario del profesor contratado, debe dar aviso con una carta simple al director de institución educativa con 30 días de anticipación a la fecha que él quiere retirarse o renunciar. 30 días calendario. El director de institución educativa puede exonerar el plazo, pero eso sí, él responde, porque eso dice la norma, al exonerar el plazo del director es quien garantiza la continuidad del servicio hasta la cobertura de la vacante generada por esa renuncia. Esta norma que ha salido está muy interesante. ¿Por qué? Porque
nos podemos demorar en el comité una semana, 2 semanas, hasta enviar al reemplazo docente, pero ese tiempo que ha sido exonerado el profesor bajo responsabilidad del director de institución educativa es quien debe ver si lo cubre otro docente, si lo cubre él mismo, si lo cubre el subdirector, va bajo responsabilidad del director para asegurar la continuidad del servicio, si es que le acepta esta exoneración del plazo de 30 días. Puede ser 15 días también, puede ser una semana, obviamente bajo responsabilidad del director, que no haya una falla en la continuidad. Otra cosa más, dice, la negativa del director de la institución de educación, del director de institución educativa a exonerar el plazo de preaviso de renuncia obliga al profesor a laborar hasta el cumplimiento del plazo. ¿Qué pasa si yo le digo, señor, no le acepto su renuncia porque no lo ha presentado dentro de los 30 días? Se lo notifica por escrito, porque si este señor profesor aún así se retira, ya se configura después del cuarto día, ¿no? Ya se configura después del cuarto día el abandono de cargo, inmediatamente debe comunicar al UGEL el abandono de cargo porque se le comunicó que no se le había aceptado su renuncia y pasa a proceso disciplinario. La renuncia, acá también mucho ojo, la renuncia que presenta el profesor se entenderá por aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. Lo resalto porque, ¿qué pasa si usted le va a decir que no le acepta la renuncia porque no ha cumplido el plazo de anticipación, pero se lo dice en el día 10? Ya se fue ya, para empezar, ¿no? O simplemente, si pasó el tercer día, el docente con todo derecho puede decir, disculpe, usted no me comunicó que mi renuncia fue rechazada y por tanto se da por aceptada por no haberme comunicado dentro del tercer día que usted no aceptó, que usted no rechazó mi renuncia, y se va, o se va cuando dijo que se iba a ir, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto, estimados directores, sobre todo para aquellos nuevos que este año van a debutar como directores, es importante. La renuncia del profesor contratado lo excluye del cuadro de méritos en el mismo año lectivo. Otro punto más que aquí está con rojito, no está en la norma, dice, si el director exonera el plazo, debe estar alerta que no se configure el pago indebido. Esto como un dato, ¿por qué? Porque el cierre de planillas del mes, por ejemplo, la planilla del mes de abril, cierra el 10 de abril y ya no se hace ninguna modificatoria más. ¿Y qué pasa si el director de institución educativa, hay necesidades, obviamente, hemos visto personas por necesidades familiares, o el profesor de repente le quiere dar la oportunidad al contratado de que vaya a un contrato mejor, quién sabe, y le acepta la exoneración de la renuncia. Pero es día 15, ya cerramos planillas, el sueldo va a venir completo, por más que me lo comunique el día 16 y que le he aceptado su renuncia, la planilla ya está hecha. Ahí ya se configuró un pago indebido. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora que tomen sus decisiones de exonerar el plazo, porque se va a configurar pago indebido y después viene todo el tema de la investigación, quién permitió que se hiciera este pago indebido. Y planillas, ¿qué va a decir? Yo cerré mi planilla el día 10. Es lo único que vamos a decir.